¿no? La semana pasada vimos que tenemos que asumir nuestra vida cristiana como una carrera que debemos ganar, no apenas participar. La intención de la vida cristiana es ganar, y eso propone una disciplina e intencionalidad muy diferentes a las que alguien tendría en una carrera solo para pasear, ¿verdad? Necesitamos correr para ganar porque el premio en cuestión es eterno, incorruptible, es nuestro futuro. Y esa certeza del futuro a la que el Señor nos está encaminando tiene que influenciar de tal manera nuestro presente que cambie radicalmente la manera en que vivimos hoy. Y hoy entonces vamos a ver la primera disciplina. No tengo la imagen aquí, pero en redes sociales tenemos ya todo el cuadro de disciplinas que nosotros vamos a ver a lo largo de esta serie, que son 8. Esta es la primera, y esta es: conoce su palabra. Conoce su palabra. Es imposible crecer, madurar en la vida cristiana si no la planificamos sobre la Escritura, la palabra de Dios, aquello que nos alimenta, nos fortalece y nos prepara para la carrera y que nos hace llegar a la meta. ¿Ok? Entonces vamos a leer ahí la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 9, versículos 14 a 17. ¿Ya? Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 9, versículos 14 a 17. Y leamos con fe. Esta es la palabra inspirada de Dios. Es alimento para nuestros corazones. Tú por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar una vez más pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre Santo, gracias Dios porque en esta mañana tú nos colocas delante de tu palabra, Señor. Es tuya, es pronunciada por ti, Señor, registrada así, escrita. Que por ella en esta mañana nosotros seamos persuadidos y convencidos, Señor, a permanecer, insistir, persistir en ella, Señor, porque tiene un poder excepcional, Señor, sobrenatural, extraordinario, y que nosotros podamos vivir y experimentar todo esto. Oramos así en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ok, bueno, no voy a seguir propiamente el orden de este pasaje bíblico que acabamos de leer, pero lo vamos a cubrir todo. Y lo primero a lo que les quiero llamar la atención es considerar lo más básico, esencial y elemental que la Biblia puede hacer por nosotros. Y aquí aparece ahí en los versículos, 15 a 17, voy a volver a leerlos. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo primero que aparece ahí de aquello que la palabra de Dios, la Biblia, puede hacer por nosotros es que nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y creo que necesitamos partir por ahí. La Biblia, la palabra de Dios, nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Antes de pensar en lo que la Biblia te propone a ti hacer para tu acondicionamiento espiritual, para tu disciplina, tu estructura y planificación, para crecer en la vida cristiana, o sea, antes de que utilices la Biblia como una lista de tareas a realizar, ejercicios que te van a poner a punto y en forma, necesitas considerar lo que la Biblia revela sobre quién eres tú y qué es lo que Dios hace por ti.
Antes de cualquier resolución delante de la Biblia, necesitas preguntarte primero lo siguiente. ¿Soy alguien que ha tomado conocimiento por medio de la Biblia de quién soy? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi situación delante de Dios? ¿Cuál es mi problema delante de Dios? ¿Y cuál es la solución que Él proveyó? ¿Será que tienes respuestas a esas preguntas? ¿Tú cómo las respondes? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es tu situación delante de Dios? ¿Cuál es tu problema delante de Dios? ¿Y cuál es la solución que Él proveyó? Y la única respuesta sabia y verdadera es la de la Escritura. Entonces, cuando tomamos conocimiento por la Escritura de quiénes somos, quién es Dios, cuál es nuestro problema y cuál es la solución, podremos ser sabios lo suficiente para confiar en una sola persona. Y no eres tú, no soy yo, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador que Dios proveyó. Esa es la utilidad más básica y elemental de la Biblia. Llevarnos a confiar, depender y descansar no en lo que nosotros somos capaces de hacer por Dios, sino que Dios fue capaz de hacer por nosotros. Para eso es la Biblia en un sentido básico y elemental. Por la Biblia podemos confiar en Jesús para el perdón de nuestros pecados, para nuestra reconciliación con Dios, para tener vida abundante en su nombre. Entonces, ¿quieres correr para ganar? Ese fue el tema de nuestro sermón pasado. ¿Quieres planificar y crecer en tu vida cristiana? Antes de cualquier cosa, tú necesitas cerciorarte de que tu fe, tu confianza están solamente en Jesús para tu salvación. No en tu desempeño, no en que también planificas y ejecutas las disciplinas de la vida cristiana, no en qué tan buen cristiano eres, en qué tanto participas de la iglesia, en qué tanto oras, en qué tanto diezmas, en qué tanto pareces creyente, cristiano o canuto, como quieras llamarlo. Solo hay una persona que es capaz de salvarte, de cambiar tu destino eterno, y no eres tú. Es Cristo Jesús. Y esa es la utilidad más básica de la Escritura. Antes de que la asumas como un checklist, una lista de tareas para realizar, necesitas confirmar por ella que eres alguien que necesita salvación, que tú mismo no eres capaz de salvarte y que para tu miseria, pecado y condenación, Dios no te mandó un manual de instrucciones, te mandó a Cristo Jesús, tu Redentor, revelado y registrado en la Escritura. Eso es lo primero. La Biblia no es un manual de instrucciones del hombre que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tener una relación con Dios. Es antes de todo la historia de lo que Dios hizo por nosotros para tener una relación con nosotros. Antes de pensar en todo lo que necesitas planificar en tu vida cristiana para progresar en tu santificación, en tu crecimiento espiritual, debes pensar primero en lo que Dios hizo por ti. Para tenerte a ti, para salvarte, para amarte, debes pensar en el Evangelio, en la buena noticia de que Dios se acercó en Jesús a nosotros para salvarnos. La transformación de nuestra vida no sucederá por causa de una lista de tareas que debemos cumplir. Sucederá cuando confiemos en Jesús, cuando asumamos una nueva identidad a partir de una nueva historia sobre nosotros mismos y sobre Dios. Y esa historia está en la palabra de Dios. Eso es lo primero. ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué te vas a disciplinar con ella y para qué vas a planificar con ella? Primero, para reconocer y alimentar tu corazón constantemente con lo que Dios fue capaz de hacer por ti, no con lo que tú eres capaz de hacer por Él. Y la Biblia es eso. Es un manual de instrucciones, un libro de códigos, de preceptos, de leyes que Dios allá me dejó para que yo intente acercarme a Él. No. La historia, ante todo, registra el movimiento de Dios por acercarse a nosotros y darnos vida en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Eso es lo primero. Pero no se detiene ahí. No se detiene ahí. La capacidad de la Escritura va más allá de la salvación por la fe en Jesús, que eso es extraordinario y eso ya es lo suficientemente grandioso.
La palabra de Dios también nos hace sabios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces la Biblia no solo declara lo que Dios hizo por nosotros, también declara lo que nosotros debemos hacer. Claro que también hay preceptos, también hay leyes, claro que hay todo eso, pero lo hacemos ahora como un pueblo salvo, redimido, y nos enseña entonces a vivir en la realidad presente y concreta de nuestra vida. Voy a volver a leer los versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia, claro que sí, también nos enseña cómo vivir, denuncia nuestro pecado, nos corrige, nos instruye en justicia y nos prepara para toda buena obra. Ella nos acondiciona para la carrera. En la Escritura están las disciplinas, las instrucciones, la justicia que necesitamos vivir como personas que se están dirigiendo a la meta de la vida cristiana. Entonces, fíjense, la salvación en Jesús resulta en una vida bien práctica, definida y visible. La fe en Jesús se traduce en una vida concreta en la que obramos bien, caminamos en justicia, vivimos de manera santa, tomamos decisiones sabias, administramos bien nuestra familia, amamos a nuestro cónyuge, servimos con amor a nuestra iglesia, participamos con responsabilidad en nuestra comunidad. Todas esas buenas obras, ¿dónde están? ¿Por quién son enseñadas? Por la Escritura. Entonces la Biblia habla sobre matrimonio, hijos, trabajo, dinero, administración, cuidado de la creación, decisiones. Y hay una lista enorme de lo que la Biblia habla. También denuncia nuestro pecado, nos corrige, nos confronta, señala el camino que debemos andar, nos consuela en el sufrimiento, nos asegura el amor de Dios en la tribulación, nos da discernimiento para elegir sabiamente, nos hace generosos y compasivos. Todo eso podemos encontrarlo en la Escritura porque ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y Pablo sintetiza todo lo que la Biblia puede hacer por nosotros diciendo lo siguiente: a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, preparados enteramente para toda buena obra. O sea, no podrás progresar en tu vida cristiana sin nutrir tu corazón con la palabra de Dios. No habrá madurez espiritual sin empapar tu interior con el consejo de Dios. No podrás, es imposible. Así como un atleta no podrá ganar su carrera si no se nutre, se entrena y se disciplina adecuadamente. Todo esto puede suceder con nosotros si la palabra de Dios atraviesa toda nuestra planificación para crecer en la vida cristiana. Entonces, eso es lo primero que necesitábamos observar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios puede hacer por nosotros? Y de manera más básica, esencial y elemental es presentarnos a Cristo. Hacernos lo suficientemente sabios para que confiemos y coloquemos toda nuestra esperanza y confianza en Él, para que nos desilusionemos, de nosotros mismos, que nosotros mismos vamos a dar cuenta de nuestra vida y de nuestra salvación y de nuestra redención, y apuntemos al único que sí es capaz de salvarnos, primero. Y segundo, ella entonces nos comienza a modelar, a instruir, a formar, a enseñar la justicia en la que debemos de caminar, y nos prepara para toda buena obra a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Eso es lo primero, lo que la Biblia hace por nosotros. Te estoy dando razones para que tú planifiques en la Escritura. Ahora, ¿por qué la Biblia puede hacer todo esto? ¿Por qué un libro antiguo, tan diferente de nuestra cultura y nuestro tiempo, tan distante geográficamente y temporalmente, puede hacer todo esto por nosotros? Y ahí entonces parte A del versículo 16 responde. ¿Por qué? Versículo 16, parte A: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es una sentencia muy sencilla, pero aquí es lo que explica por qué nosotros como cristianos amamos este libro y seguimos sus preceptos y confiamos en él. Es porque lo que tenemos
delante nuestro, allá en nuestras casas, aquí en físico o en electrónico, lo que estudiamos es la propia palabra de Dios, es la propia palabra de Dios. No es la opinión de hombres, no es producto de la genialidad humana o el resultado de investigaciones, es la propia palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Y Pablo dice, toda la escritura, cada línea, cada palabra es inspirada por Dios. Él es el autor por detrás de los autores bíblicos. Eso significa que la escritura es eterna, no caduca, no cambia, sigue siendo verdadera, sigue siendo oportuna para tu circunstancia particular. Te puede encontrar en tus problemas que son solamente tuyos y la palabra de Dios puede abrir camino hasta lo profundo de tu corazón y apuntarte a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Puede recordarte el amor de Dios, puede recordarte las promesas, puede mostrarte cuánto Él te ama a través de su palabra. Por eso amamos su palabra. Su palabra sigue vivificando y transformando personas y lugares del mundo entero y hay incontables testimonios. Y aunque la han intentado destruir, prohibir, pervertir, ridiculizar, la palabra de Dios ha salido ilesa y sigue siendo predicada, propagada y venciendo. Entonces el principio fundamental con el que debemos asumir las escrituras y para que las mismas sean abrazadas, atesoradas y obedecidas, para que nos transformen, es entendiendo quién está por detrás de ellas. El propio Dios que quiso revelarse, acercarse, que no se dejó sin testimonio. Es por esa palabra que podemos conocer a Dios, su voluntad, su plan, su redención. En toda la Escritura podemos observar una unidad preciosa, consistente y sólida. Un libro escrito en un periodo de 1600 años por más de 40 autores con 3 lenguas diferentes y hablan la misma historia, tiene la misma cohesión, tiene la misma armonía. La historia de Dios, lo que Dios hizo para salvar a su pueblo y habitar con él. Es precioso lo que la Escritura es. Entonces, que toda la Escritura sea inspirada por Dios significa que es palabra viva, que en la medida en que la leamos, la meditemos y la atesoremos, nos transformará. Significa que cuando abres tu Biblia y la lees, tienes la oportunidad preciosa, invaluable de escuchar al propio Dios en cada una de sus líneas. La Biblia es palabra de Dios y es alimento para nuestros corazones. Y porque es palabra de Dios, entonces es autoritativa para nuestras vidas. Ella debe determinar lo que debemos creer y cómo debemos actuar. Ella determina cómo debemos criar a nuestros hijos y cómo debemos amar a nuestras esposas y esposos. Y el resultado va a ser muy bueno. Va a ser precioso. Es lo que necesitamos para nuestras vidas. Eso es lo segundo que necesitábamos ver. La razón por la que la palabra de Dios puede hacer todo eso por nosotros, salvación y formación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Él. Es su propia palabra. Ahora, delante de todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros con la palabra? Ya vimos lo que la palabra de Dios hace por nosotros, por qué puede hacer eso por nosotros y ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con la palabra de Dios? Y ahí quiero leer los versículos 14 y 15. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. La palabra final, casi que final, esta es la última epístola de Pablo a un joven Timoteo que está en un contexto bastante difícil. Aquí está a punto de desaparecer el gran apóstol y misionero de la iglesia cristiana. Parece que no hay un sucesor adecuado y la pregunta es, ¿qué va a suceder con la fe? ¿Qué va a suceder con la iglesia cristiana? ¿Qué va a suceder con el evangelio? Y la instrucción de Pablo a Timoteo es, persiste en lo único seguro. Insiste en lo único que tiene eternidad. Insiste en lo único que tiene poder. ¿En qué?
en las Sagradas Escrituras. No te desvíes. Permanece en la misma dirección. Permanece en las Sagradas Escrituras. Justamente porque son confiables, porque son palabra de Dios, porque pueden transformarte, porque pueden llevarte a la meta. En la carrera cristiana vamos a ser tentados a desistir, nos vamos a cansar, vamos a sufrir persecución por obedecer a la palabra de Dios y por esa razón debemos escuchar constantemente: persiste en las Sagradas Escrituras. Solo por ellas seremos fortalecidos, transformados, animados y santificados en nuestra vida cristiana. Ahora, no persistiremos en las Escrituras si no las hemos aprendido, si no las hemos interiorizado, si no nos hemos acercado a ellas. Es lo que le dice Pablo. Tú persiste ¿en qué? En lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, en las Sagradas Escrituras. Aquí Pablo, fíjense, menciona la historia de Timoteo. Considera de quién has aprendido la Escritura. Desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Y aquí cabe un comentario, hacer un paréntesis. Si bien esta historia de Timoteo, ser instruido en la palabra de Dios desde que es un niño, no es la realidad de todos aquí por igual, ¿no? Algunos llegan a la fe ya de adultos. Necesitamos igual considerar que la manera más natural por la que la fe cristiana es propagada es por medio de la familia. Es por medio de padres que exponen a sus hijos a la palabra desde la niñez. Y aquí vale una aplicación supremamente importante para nosotros, padres cristianos. Necesitas invertir en la vida espiritual de tus hijos. No dejes de exponerlos a las Sagradas Escrituras. Es lo mejor que les podemos dar, porque ellas nos pueden hacer sabios a nuestros hijos para la salvación que es en Cristo Jesús y los puede preparar para toda buena obra. Entonces no desaproveches la oportunidad que tienes de educar a tus hijos mientras que son niños en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces no podemos persistir en aquello que no hemos aprendido, de lo que no hemos sido persuadidos. Y aquí entonces quiero entrar un poco en la parte práctica de la planificación. ¿Cómo entonces podemos insistir en la Escritura de tal forma que las aprendamos y nos persuadan y las podamos amar? Primero, necesitas dedicar tiempo. Necesitas dedicar tiempo. Y en un tiempo, especialmente en lo que todo es instantáneo, en la que scrolleamos y pasamos de video a video, sin ningún tipo de espera, de reflexión, va a ser especialmente difícil dedicar tiempo, pero necesitamos separar un tiempo diario para acercarnos a la palabra de Dios y créeme que lo tenemos. Tenemos más tiempo y perdemos más tiempo del que nosotros nos podemos imaginar. El pastor norteamericano John Piper tiene una frase que es tremenda. Dice: uno de los grandes usos del Facebook y Twitter, esto está trazado porque ahí hay que meter Instagram y TikTok y todas esas cosas, pero uno de los grandes usos de todo esto, redes sociales, será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Y ahí metamos Biblia, obviamente. Tenemos más tiempo del que pensamos. Y en ese tiempo que nosotros tengamos, necesitamos leer la Escritura. Y quiero sugerirte 3 maneras de aprender la Escritura para que los incorpores en tu planificación. El primero de ellos es escuchar la palabra. Vamos a ir de los más fáciles a los más difíciles. Primero, escuchar la palabra, escucharla siendo predicada. Escuchar la palabra. Y para eso necesitas hacerlo primeramente en tu iglesia local. Claro que puedes escuchar podcasts y YouTube y otros sermones grabados de buenos pastores, de buenos expositores, fieles a la Escritura, pero el lugar donde el Señor te colocó para nutrirte fue una iglesia local. Y aquí necesitas estar constantemente para escuchar la palabra de Dios, para escucharla con atención, para escucharla con hambre y con sed. Necesitas hacer espacio en tu agenda y especialmente el domingo para escuchar la palabra de Dios junto a tus hermanos. Si el Señor en su providencia te colocó en esta iglesia, es porque Él tiene para ti el alimento que necesitas para este tiempo también. Y aunque aquí, no sé, 60, 70 personas están escuchando el mensaje, aquí podemos estar
cada uno procesando todo esto de maneras particulares, adecuadas para cada circunstancia. El Señor en su providencia te trajo a ti aquí a esta iglesia. En esta iglesia necesitas escuchar la palabra de Dios. No asumas el venir a la iglesia como un compromiso renunciable, sino como algo que necesita ser parte de tu crecimiento espiritual. Segundo, entonces primero escuchar la palabra, principalmente aquí en la iglesia. Escucha, claro, sermones en YouTube, podcast, todo esto va a ser importante, y haz una buena discriminación también de lo que vas a escuchar. No escuches cualquier cosa. Enseñanzas fieles a la Escritura. Segunda, te sugiero fuertemente una lectura bíblica panorámica. O sea, que puedas leer toda la Biblia de tapa a tapa. Oye, es impresionante la enorme cantidad de cristianos que no han leído la Biblia por completo. Es muchísima. Yo inclusive ya tengo mis años leyéndola todos los años, pero yo, no sé, pasé más de 10 años de creyente sin haberla leído por completo. Hasta que llegó un día y no, yo la voy a leer, quiero leerla toda, quiero entenderlo. Y gracias a Dios puedo hacerlo todos los años. Con 15 minutos diarios que tú dediques a la lectura bíblica, puedes leerla de tapa a tapa en un año. Y no necesitas un año, puede ser en 2 años, pero necesitas conocer el panorama bíblico, la historia general, la narrativa general de la historia bíblica. ¿Conoces esa historia? ¿O la has picado por ahí, por allá, y conoces algo de aquí, algo de allá, pero no tienes un panorama completo? Es necesario conocerlo y que puedas hacer eso continuamente, y que todos los años o cada 2 años tú puedas leer la Escritura por completo. Les quiero sugerir un material que predicamos aquí, que nos va a dar un panorama de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Fue una serie que se llamó Metanarrativa, ¿ya? Entonces son 17 sermones donde agarramos los hitos históricos de la narrativa bíblica, y eso te va a ayudar a entender de qué se trata la Escritura, cuál es el hilo conductor que conecta todos los 66 libros de la Escritura. Entonces te la recomiendo, y puedes buscar planes de lectura anual. Hay muchísimos en internet. Está la aplicación YouVersion, donde puedes acceder y puedes comenzar ahora y terminar en el 8 de marzo del próximo año. No tienes que, voy a ponerme al día hasta el 8 de marzo. No, termina si quieres, pero comienza a hacerlo. Dedica tiempo a esto, ¿ok? Esa es la segunda recomendación, lectura bíblica panorámica. Y la tercera es la más complicada de todas, pero creo que es la que más efecto va a tener sobre nuestras vidas, y es una lectura meditada y devocional, en la que tú vas a priorizar la calidad sobre la cantidad, donde tal vez vas a leer 1, 2 o 3 versículos, pero en ellos vas a meditar, vas a rumear, vas a masticar, vas a pensar, vas a orar, vas a escribir, vas a anotar. Para esta lectura yo te sugiero que definas uno de los 66 libros de la Escritura para leer. Comenzar por uno. Te sugiero que comiences por alguno de los evangelios. Ahí está la historia de Cristo, el cumplimiento de las profecías, y te da un buen puntapié inicial para comenzar una lectura devocional. Después puedes ir a los salmos también, que son el registro de las oraciones de hombres como tú y como yo, con sus desesperaciones, tristezas, tribulaciones y alegrías, y que puedas meditar en ellos. Ora y pide iluminación al Espíritu Santo para entender el texto bíblico. Usa una versión de la Biblia que puedas entender. Entonces, no te compares, o no te vayas por la opinión de algunas personas. No, que la Reina Valera es la única que vale. No, vete por una nueva traducción viviente, una NBI, que son sencillas y puedes estudiar. Puedes compararla con otra versión, puedes hacer eso. Considera el uso de diccionarios de lengua española y diccionarios bíblicos también para entender algunas palabras. Anota, escribe, subraya, y comparte con alguien más lo que leíste y estudiaste. También va a asentar en nuestro corazón nuestra lectura devocional. ¿Ya? Puede ser con tus hijos, con tu cónyuge, con alguien más, pero haz eso. Entonces, escuchar la Biblia, leer la Biblia de forma panorámica, hay que conocer la narrativa bíblica,
Tercero, una lectura devocional y meditada, que va a tomar algo más de tiempo, que va a desafiarnos un poquito más intelectualmente, pero que va a tener un tremendo efecto sobre nuestros corazones. Bueno, se necesita disciplina y planificación para leer la Biblia, eso está clarísimo, pero hay algo más importante que necesitas considerar para leer la Biblia y es tu corazón. ¿Con qué corazón vas a leer la Escritura? ¿Cómo vas a leer la palabra de Dios? No sé si ustedes han visto videos últimamente de jóvenes altamente productivos que se levantan a las 5 de la mañana, club de las 5 de la mañana, mente tiburón, todo esto. Y muchos de ellos aparecen leyendo la Biblia muy temprano en la mañana, con disciplina, porque hay que ser productivos. Y todo esto está por detrás de una onda de que necesitamos tener orden, control, rendimiento, productividad. La Biblia le sirve como contrapesos a la angustia, a la ansiedad. Es para comenzar el día con confianza y paz mental, según le estuve leyendo. Hay otras personas que leen la Biblia porque les sirve para afirmar sus posturas políticas, porque hablar de la Biblia es propio de gente conservadora y de bien. Entonces instrumentalizan la Biblia para sus propios intereses. Leen la Biblia porque les sirve para lo que están haciendo en el momento, para su productividad, para su disciplina, para no comenzar el día como los mediocres comienzan el día. Ahora, esto no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno muy antiguo. Fíjense lo que Jesús le dice a un grupo de fariseos, disciplinados en la Escritura. De hecho, la palabra que él usa es, ustedes escudriñan las Escrituras. O sea, ustedes se meten en la Biblia con disciplina, la leen, la devoran, están ahí todo el tiempo. Pero ustedes están perdiendo de vista de qué se tratan las Escrituras, les dice Jesús. Y es así como puedes leer las Escrituras. Puedes meterle toda la disciplina, pero pierdes de vista y lo precioso que hay en las Escrituras. Y Jesús le responde a sus fariseos, las Escrituras testifican de mí. Las Escrituras son preciosas y deben ser abrazadas, no porque te sirven para meditar, no porque te traen buenos tips de vida, no porque te informan teológicamente, o porque eso es propio de gente de derecha o conservadora, o de los otros también. Tú deberías insistir en ellas porque en ellas se revela a Cristo. Aquel que nos amó, se entregó por nosotros, vivió la vida que deberíamos haber vivido, murió la muerte que nosotros merecíamos y resucitó para nuestra redención. Porque en la Escritura encuentras a aquel que acabó toda guerra con Dios Padre y nos abrió el camino a Él. Deberías abrazar la Escritura porque allí encuentras a aquel que intercede por nosotros delante del Padre. Porque allí encuentras el buen pastor que no permitirá que ninguna de sus ovejas se pierda. Porque allí encontrarás a aquel que se compadece de nosotros porque también sufrió como nosotros. Allí encontrarás a aquel que ha prometido que volverá por nosotros para consumar lo que terminó. Deberías amar la Escritura porque ellas testifican de la única persona que te amó de manera sacrificial, generosa y abnegada hasta su propia muerte. Es por eso que amamos esta Escritura, porque en ella se nos revela la dádiva de Dios para hombres y mujeres pecadoras, Cristo Jesús. Antes de ser la Biblia un manual de salvación, es el registro y la historia de lo que Dios hizo para salvar a su pueblo, y por eso deberías amar estas Escrituras. Hombres y mujeres seguirán encontrándose con la Escritura y la Escritura seguirá revelando a Cristo Jesús. Y hombres y mujeres seguirán diciendo, así como Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quizás sean nuestras palabras delante de la Escritura, porque nos han presentado a Cristo. No tenemos a dónde más ir. Nuestra búsqueda de sentido terminó. Es a ti, a quien vamos y en quien encontramos nuestro sentido, plenitud
y redención. Amén. Planifica con la Escritura. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra, Dios porque ella es tu revelación y tú has abierto nuestros ojos y nuestros corazones para amarla, para leerla, para abrazarla, Señor. Sin tu intervención no amaríamos tu palabra, no tendríamos alguna consideración por ella. Pero porque tú abriste nuestros ojos, nuestra mente, nuestros corazones, hoy podemos hacer de este libro, Señor, sobrenatural y eterno, tu propia palabra, Señor, el alimento que va a condicionar nuestra vida espiritual para la carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos a insistir en la Escritura. Ayúdanos a permanecer, convéncenos, Señor. Aquellos que tal vez dudamos, aquellos que no entendemos, aquellos que estamos displicentes con ella, ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos por ella. Yo ruego que cada vez que podamos ir a tu Escritura con un corazón humilde, confiando en ti, Señor, no nos dejes indiferentes, Señor, sino que nos transformes, hables a nosotros, que tu palabra, Señor, abra camino hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y vaya produciendo el hombre y la mujer tuya para que sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra, Señor, porque ha encontrado a Cristo Jesús, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén.